Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de esto que se llama Electromagnetismo con Adrián Rueda. El día de hoy estaremos explicando el concepto de adaptación de impedancia. Lo vamos a explicar desde el punto de vista de conservar la misma tensión. Vamos a mirar básicamente de dónde se genera un voltaje. Pues normalmente utilizamos una fuente de voltaje. Vamos a representar acá la fuente de voltaje y va a ser simplemente una fuente conectada con una resistencia que va a representar la resistencia interna. Y este es el voltaje de la fuente, el que se supone que nos debe entregar. Todo este circuito nos va a representar esto que estoy encerrando, el circuito de una fuente, porque básicamente es un circuito electrónico y nosotros lo podemos representar con un voltaje equivalente y una resistencia equivalente. Entonces, esto es nuestra fuente. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros conectamos una carga aquí? Llegamos y decimos, necesitamos conectar una carga. ¿Qué pasa con ese voltaje? Esta es una carga de salida, vamos a llamar que es una resistencia de salida o nuestra carga. Podemos decirle, bien podríamos llamarle RLOP, para decir que es la resistencia de la carga. Entonces, ¿qué pasa con este voltaje? Pues este voltaje es realmente el voltaje que vamos a tener aquí, más o menos, V en la carga, va a ser igual a el voltaje que tenía la fuente por la resistencia de la carga sobre la suma de las dos resistencias. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el voltaje que tenemos en nuestra carga no va a ser exactamente el que le estamos pidiendo a la fuente. Va a tener una caída de tensión que va a depender de esta resistencia interna. Esta resistencia interna es menor cuando tenemos mejores fuentes. Una fuente de gran calidad o muy costosa es una fuente que tiene una resistencia muy pequeña. ¿Para qué? Para garantizar que la caída de voltaje aquí sea lo menor posible, de tal manera que este valor sea lo menor posible, estos dos se cancelen y el voltaje en la salida sea igual al voltaje de la fuente. Cuando tenemos fuentes baratas, pues esta resistencia es bastante elevada, tenemos una gran caída de tensión, este valor es grande y pues nos va a dividir el voltaje y el voltaje de la salida va a ser un tanto menor que el voltaje de nuestra fuente. Entonces, esto básicamente es un divisor de voltaje. Pero ¿por qué lo cito acá? Porque es básicamente el concepto inicial para mirar lo que corresponde a una adaptación de impedancia. Cuando tenemos dos circuitos, un circuito que nos genera una señal, porque puede ser una señal en alterna o una señal en directa, y lo conectamos a un circuito al que queramos que lo recibamos sin considerar las impedancias internas que tienen ambos circuitos, pues vamos a tener una afectación del comportamiento de la señal en nuestra carga. Entonces, vamos a ver eso con unos ejemplos. Vamos a ponerle algunos números a esto para ver cómo se comporta esto realmente. Entonces, en principio vamos a mirar un circuito sencillo. Tengamos una fuente de voltaje en DC de 10 voltios con una resistencia interna de 10 ohmios. Esta sería nuestra fuente. Y nosotros hemos decidido conectar una carga equivalente de simplemente 10 ohmios. ¿Qué va a ocurrir acá? Pues el voltaje que vamos a tener a la salida, nuestro voltaje aquí, entre estos dos puntos, este voltaje va a ser igual, voltaje de salida, va a ser igual al voltaje de entrada, que va a ser 10 voltios, por la resistencia de salida, que es de 10 ohmios, sobre la suma de ambas resistencias. Entonces tenemos 10 más 10. Y entonces nuestro voltaje de salida, pues no nos da otra cosa más que eso da 20, 10, la mitad del voltaje de entrada, o sea, 5 voltios. Y bueno, ¿cómo nos afectó significativamente tener una resistencia de entrada, de interna del circuito bastante elevada? Entonces, si nuestra fuente tiene una resistencia de 10 ohmios para nuestra carga de 10 ohmios, vamos a recibir simplemente la mitad del voltaje que realmente deseamos. Entonces, esto es un problema, evidentemente es un problema. Ahora veamos el caso donde la resistencia interna no es de 10, sino vamos a decir que es de 1 voltio. Entonces, cambiamos acá, de 1 ohmio, perdón. Entonces, tenemos una resistencia de 1 ohmio, tenemos una resistencia de 10 y tenemos un voltaje de 10. ¿Qué nos cambia aquí en esta ecuación? Pues aquí no tendríamos un 10, aquí tendríamos un 10 y aquí tendríamos un 1. Entonces, estaríamos simplemente dividiendo el valor de 10 por 10 entre 11.
Y esto pues básicamente, listo, entonces esta división pues nos va a dar un voltaje de 9.09. Es mejor que el caso anterior donde teníamos una salida de 5 voltios, pero todavía se aleja significativamente de nuestro voltaje de entrada de 10 voltios. Entonces, pues no es todavía ideal. Pero ¿qué pasa si nosotros en vez de colocar una resistencia de 1 ohmio aquí, colocamos todavía una resistencia aún más pequeña? 0.1 ohmio. Entonces, ¿qué valor va a cambiar acá? Pues básicamente la ecuación lo que va a cambiar es este valor. Va a ser de 0.1 y esta división ya no va a ser por 11, sino 10.1. Y cuando dividimos, cuando hacemos la operación de 10 voltios por 10 ohmios entre 10.1 ohmios, pues lo que nos va a dar acá es un voltaje de 9.9. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que cuando la resistencia interna es mucho menor que la resistencia de la carga o de salida o de nuestro circuito que queremos alimentar, vamos a tener que el voltaje de la fuente va a ser aproximadamente igual al voltaje de la carga. Y esto, señores, es una regla para poder garantizar la adaptación de impedancia en un circuito donde queremos que la tensión se conserve. Entonces, bajo esta misma regla vamos a explicarlo ahora mirando un poco cómo sería esto aplicado a amplificadores operacionales, para que veamos que aunque lo hemos explicado con una regla general de DC, en lo que sería un circuito DC, pues aplica también para circuitos en corriente alterna y en una aplicación específica de unos amplificadores. Entonces veámoslo. Bueno, ya está. Aquí están los dos amplificadores dibujados. Tenemos dos amplificadores de voltaje que tienen una ganancia de 10 voltios cada uno. Y vamos a analizar qué pasa en estos circuitos cuando nosotros alimentamos una señal. Vamos a meter acá una señal de entrada, un voltaje de entrada de 10 voltios. ¿Qué va a ser una señal? Vamos a usar una sinusoidal, puede ser triangular, de cualquier tipo, una señal de audio, lo que ustedes se puedan imaginar. Y vamos a trabajar que tenemos, vamos a decir, no de 10 voltios, sino de 1 voltio, una señal pequeña, 1 voltio. Ese valor pico, hablando valor pico de la señal de entrada de 1 voltio, cuando este amplificador, al tener una ganancia de 10, lo lógico es que acá nuestro voltaje B01, o sea, este punto, en este punto, va a ser igual a 10 veces este voltaje. Entonces será igual a un valor de 10 voltios. Esta señal se amplificó 10 veces en este punto. ¿Y qué pasa acá a la salida de nuestro amplificador? Pues no hay nada conectado. Al no tener nada conectado, el voltaje que está aquí va a ser el mismo que está aquí, porque la caída de tensión en esta resistencia va a ser igual a 0. Es decir, el voltaje en esta resistencia, el voltaje va a ser igual a B igual a I por R, que es la ley de Ohm. Si la corriente, si I es igual a 0, entonces esto va a ser igual a 0 en este punto. ¿Listo? Entonces, si aquí no hay caída de tensión, el voltaje que hay aquí va a ser el mismo que está acá. Entonces vamos a tener un voltaje de salida 1, vamos a llamar a este punto, perdón, aquí ya lo tenemos con voltaje de salida 1, vamos a tenerlo con voltaje de salida 2, igual a el voltaje de salida 1. Entonces vamos a seguir teniendo 10 voltios. Cuando le damos acá, vamos a tener 10 veces el voltaje de entrada. No hay ningún problema, sería lo ideal, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre si nosotros decidimos que no queremos amplificar esta señal 10 veces, sino que lo que queremos es amplificarla 100 veces? Es decir, 10 veces acá, entonces decimos, vamos a amplificarla más, necesito que sea amplificada por 100. Entonces conectamos una segunda etapa amplificadora y hacemos esta conexión. Y listo. Pues parece que al tener una entrada acá que va a ser de 10, aquí tendríamos una de 1, se amplifica, sería de 10, y al tener esta de 10 acá, pues deberíamos tener una de 100 a la salida. Es lo que la lógica nos dice. Pero no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Pues vamos a ver. Resulta que ya tenemos un voltio acá, ya tenemos acá este voltaje amplificado 10 veces, 10 voltios, pero ahora el circuito se cierra. Si ven, ya no está abierto, está conectado a este y está conectado a esta resistencia y viene a tierra. Entonces, para aplicarlo mejor, vamos a decir que ZI 1 es de 1K. Es decir, esta resistencia es de 1K. Y vamos a decir que esta resistencia también es de 1K. Si esta resistencia y esta resistencia son de 1K, pues vamos a resolver este circuito que tenemos acá, que es exactamente igual al circuito que teníamos acá cuando hacíamos el análisis anterior. Vamos a tener un voltaje y vamos a decir cuántos voltios realmente le están entrando aquí a este amplificador. Entonces, el voltaje que está entrando al amplificador 2, vamos a llamar a este voltaje de acá, voltaje de entrada 2,
este voltaje de entrada 2, pues va a ser igual al divisor de voltaje que ya hemos resuelto. Va a ser igual a B01, que multiplica a la resistencia o a la impedancia Z2 sobre la suma de ambas impedancias. Entonces tendríamos ZI1 más Z2. Y esto pues nos está dando que el voltaje de entrada va a ser igual a 1 medio, porque reemplazando estos valores acá, pues aquí simplemente tendríamos un K, y acá un K y un K nos daría 2K. Entonces se nos va a dar igual a 1 medio de B01, lo cual va a ser igual, si acá tenemos 10 voltios, pues 5 voltios. Entonces el voltaje que nos está entrando acá, aquí en este punto, BE02, es igual a 5 voltios. La mitad. Perdimos la mitad del voltaje con simplemente hacer la conexión. Y eso es porque no consideramos la relación entre ambas impedancias. La impedancia de salida de este circuito se debe considerar con la impedancia de entrada de este circuito. ¿Y qué debemos garantizar? Esta regla que ya deducimos anteriormente. Ahora, observen, aquí esta es igual a esta y estamos obteniendo la mitad del voltaje. Pero nosotros queremos obtener la mayor cantidad de voltaje para volver a amplificarlo y poder garantizar que acá tengamos 100 voltios. Si acá ya tenemos 5, cuando lo amplifiquemos, que este amplificador también tiene 10, pues acá vamos a tener 50 en este circuito que hemos dibujado acá. Pero si nosotros consideramos esta ecuación que dice que la ZI debe ser mucho menor a la Z de la carga, entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar este valor o ese valor por una resistencia con valores diferentes. Entonces vamos a decir que Z2 no tiene un K, sino que tiene, no sé, un mega o un valor diferente. Vamos a colocar acá los valores diferentes. Vamos a decir que ZI debe ser mucho menor. Vamos a decir que ZI es de 0.01 ohmios. Y Z2, que va a ser la Z de la carga, Z2 sería la Z de la carga, la vamos a reemplazar, vamos a dejarla en 10 ohmios como la teníamos anteriormente. Ya nosotros vimos que cuando tenemos esta relación nos va a dar acá Z2, este sería Z2, que ya dijimos que vale 10 ohmios. 10 ohmios, el garabato no me sale bien. Eso, mucho mejor. 10 ohmios, y acá pues sería la suma de las dos impedancias, sería 10 más 0.01. Y entonces ya tendríamos 10, básicamente es 10 entre 10. Estamos obteniendo casi que el mismo voltaje, Entonces tendríamos, para no meter la calculadora acá, aproximadamente B02 va a ser igual a B01, aproximadamente. Entonces acá vemos que si es aproximadamente igual, digamos que no es 10 sino 9.9, que creo que sí es el resultado, 9.9. Entonces acá tendríamos el voltaje de 9.9 voltios, y al amplificarlo por 10, pues acá no tenemos 100, sino que vamos a tener 99 voltios, y esto es mucho mejor que lo que teníamos en el caso anterior. Entonces básicamente al conectarlo, pues nosotros estamos teniendo que considerar las resistencias para poder garantizar que el resultado que se está obteniendo va a ser igual o parecido, muy parecido a lo que realmente estamos queriendo obtener. Entonces el circuito, el tema de adaptación de impedancia para garantizar el voltaje o la mayor ganancia de voltaje a la salida se basa en seguir esta regla. La carga o la resistencia del circuito que recibe, al que nosotros vamos a alimentar, debe ser mucho mayor que la resistencia interna o la impedancia de salida del circuito que está alimentando. Entonces, si este amplificador alimenta esta resistencia, debe ser mucho menor que esta resistencia para poder garantizar un resultado más parecido. Si quieres un resultado aún más cercano o más parecido, lo que haces es que este valor lo cambias o este valor lo cambias para garantizar una relación más distante. Podríamos hacer este más pequeño aún, y ya podríamos estar aproximando esta serie a 10 y acá estar obteniendo prácticamente los 100 voltios, que es lo que realmente queremos. Por eso es importante revisar los datasheets de estos diferentes elementos. ¿Cuáles son las impedancias internas que tienen? Ahora bien, resulta que nosotros tenemos los circuitos y no podemos cambiarle sus impedancias internas. ¿Por qué no se las podemos cambiar? Hombre, solamente tengo dos amplificadores exactamente iguales y la resistencia de entrada no la puedo cambiar, ni la resistencia de salida o la impedancia equivalente que tiene a su salida. Entonces, ¿qué hacemos? En este punto conectamos
un adaptador de impedancia. ¿Qué es un adaptador de impedancia? Pues es una cajita que puede tener muchas cosas allá adentro, pero que básicamente lo que hace es adaptar las resistencias. ¿Qué es eso? Aquí básicamente lo que vamos a tener es que vamos a conectar una resistencia que, como queremos, esta resistencia sea muy pequeña con respecto a la resistencia de salida. Para este circuito, aquí tendríamos una resistencia grandísima. Si aquí tenemos una resistencia de, digamos, 1K, pues acá colocamos una de 1 mega y hacemos el divisor de voltaje, y aquí vamos a obtener un valor muy cercano a 10 voltios. Y este circuito se va a entregar, va a ser como un amplificador, podríamos representarlo así, igual a cualquiera de estos amplificadores. Entonces este voltaje va a ser el que va a tener ahora esta fuente, y esta resistencia y esta alimentación de acá va a ser prácticamente igual a los 10 voltios, porque al colocar una resistencia muy grande acá, la resistencia de salida se vuelve muy pequeña con respecto a esta resistencia de salida se vuelve muy grande con respecto a la de entrada, 1 mega con respecto a 1K, y vamos a tener una caída de tensión muy baja en este punto. Entonces este voltaje va a ser el que va a tener acá, y esto es lo mismo que tener un amplificador de voltaje con una ganancia de 0. Lo que entra es lo que sale. Y esto, señores, es lo que se conoce como un adaptador de impedancia. Entonces es como colocar otro circuito como este, pero garantizamos que su resistencia de entrada sea muy grande con relación a esta resistencia, para garantizar que la salida sea lo más parecida a la entrada. Y a lo que tenemos acá, a los 10 voltios, pues ya podemos hacer con el mismo amplificador anterior, y vamos a obtener la ganancia que deseamos. Entonces, esto es básicamente el uso de adaptadores de impedancia para garantizar la mayor transmisión de tensión, solo voltaje. O porque cuando se habla de garantizar la mayor cantidad de potencia a la salida, la condición es diferente. Eso lo veremos en un próximo video. Ok, amigos, con esto hemos terminado todo el concepto de adaptación de impedancia para garantizar la mejor transmisión de tensión. Recuerden que para transmisión de potencia es diferente, lo verás en un siguiente video. Por ahora, esto es todo. Muchas gracias, y recuerden que ustedes son las cargas positivas porque son los protones. ¡Feliz día!